Bienvenidos. Damos inicio a la versión especializada en salud del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NCC. Soy Jonas Birmar y estaré con ustedes en este espacio de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, buscando difundir la ciencia y la tecnología a lo largo de América Latina. En las terapias de rehabilitación, las personas necesitan de otras personas para poder recuperarse, pues se requiere de mucho esfuerzo, paciencia y tiempo para llevar a cabo con éxito un proceso de este tipo. Es ahí donde la tecnología busca ser un apoyo. En México, niños y niñas con parálisis cerebral han descubierto el juego durante sus terapias gracias a los avances en la robótica. David tiene 8 años, vive en Ciudad de México y es paciente con parálisis cerebral en este centro de terapia. Se prepara para usar un sofisticado exoesqueleto pediátrico que ahora le ofrece la capacidad de jugar. Como que veo que sus pies le da más fuerza y veo mejoría en el caminar. Pues le llama muchísimo la atención el caminar, el ver que está ahí dando sus primeros pasos. Eso pues es una alegría para él, veo que está muy contento. Con esta motivación, sus padres recorren casi 2 horas de camino desde su casa en el sur de la enorme capital hasta la clínica ubicada en el centro. La parálisis había mantenido a David en su silla de ruedas y también le causó sordera, por lo que se comunica con lenguaje de señas. Ahora con el dispositivo, David desafía diagnósticos. Es su tercera sesión de terapia de rehabilitación neurorobótica que le permite pararse y caminar sin necesitar un andador o el brazo de sus padres. Pero sí, nos da mucha emoción de que podamos tener el exoesqueleto y podamos incluso estarlo empleando el día de hoy para poder lograr todo esto, que claro, nos motiva mucho a nosotros como terapeutas, que vamos a poder alcanzar muchas cosas en un futuro. El exoesqueleto pediátrico Atlas 2030 fue creado por la española Elena García Armada, quien recibió el Premio Inventor Europeo de 2022. El dispositivo, valuado en $250,000, se emplea en México desde hace 2 semanas gracias a la gestión de la Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral APAC, una organización privada fundada en 1970. La asociación espera atender a unos 200 niños afectados por la enfermedad. En la segunda semana de noviembre ya tenemos el segundo exoesqueleto aquí en la Ciudad de México, gracias a justamente el que estamos viendo los resultados con los niños y que queremos seguir trabajando y potencializando y que más niños de la ciudad y del país tengan acceso a este tipo de rehabilitación, porque todo el tiempo estamos recibiendo a niños, ¿no?, que necesitan la rehabilitación neurorobótica y que les cambian radicalmente la vida. El tratamiento robótico se ofrece solo en España, Francia y México y permite alcanzar avances que tomarían meses con terapias convencionales. Fortalece los músculos, mejora los sistemas digestivo y pulmonar, además de dar un notable impulso al estado de ánimo de los pequeños pacientes. Las playas juegan un papel muy importante en los ecosistemas. Ofrecen un hábitat para una variedad de animales y plantas. Dan protección a quienes viven cerca del océano, además de todas las opciones recreativas que puedes hacer ahí. Aún así, las playas suelen ser uno de los lugares más contaminados. En Perú, por ejemplo, se encontraron miles de vacunas contra la influenza que habían sido desechadas en una playa. Un hallazgo impensable en una playa de Perú ha dejado indignados a un grupo de voluntarios que se dedicaba a limpiar la orilla. Miles de vacunas contra la influenza fueron encontradas en la playa de Oquendo, en Callao, al norte de Lima. Activistas y trabajadores de la ONG Vida comenzaron las actividades de recogida de basura el 5 de octubre y este lunes informaron del hallazgo de las vacunas a través de las redes sociales, mientras continuaban con las labores de limpieza. Arturo Alfaro, presidente de la ONG, dijo que se había encontrado miles de vacunas contra la influenza del laboratorio alemán GlaxoSmithKline, la mayoría de ellas totalmente selladas y sin caducar. Es una pena que vacunas que pudieron ser utilizadas para inmunizar a un gran sector de la población peruana no las hayan utilizado, las hayan dejado vencer, algunas incluso con fecha de vencimiento hasta el 2025, como ha dicho la Dirección de Salud del Callao, y luego las boten como basura a la playa. Esa es una de las playas más contaminadas del Perú, quizás de toda Latinoamérica.
Por su parte, el Ministerio de Salud de Perú ordenó la recolección de los viales bajo la delimitación de un cordón sanitario y negó a través de un comunicado haber adquirido las vacunas. Ambientalistas aseguran que es habitual encontrar residuos médicos como jeringuillas y tubos de extracción de sangre en las playas del país. Numerosos han sido ya los ataques de Rusia a hospitales y centros de salud en Ucrania desde que comenzó la invasión hasta ahora. Actos que han sido condenados por el dirigente de la Organización Mundial de la Salud y mantienen los sistemas sanitarios del país en precarias condiciones. Este ha sido desde el inicio de la invasión un hospital clave junto al frente, en Kupiansk. Aquí hemos visto atender a civiles y soldados. Hace solo unos días un misil destruía el edificio. Murió un médico y hubo decenas de heridos. Y ha dejado de funcionar. Desde que comenzó la guerra ha habido 600 ataques a centros sanitarios. Ahora, este otro hospital, más alejado del frente, acoge a decenas de soldados heridos. Dmitry se recupera de las heridas de metralla tras haber participado en la liberación de Liman, una de las grandes derrotas del ejército ruso. Ahora está convencido, dice, de que también ganarán Jersón. La ofensiva sigue y vamos a recuperar la capital, pero, advierte, seguimos necesitando más armas. Sí. Muchos de ellos acaban de llegar del frente, donde es más complicado atenderles porque son hospitales que han sido bombardeados y faltan muchos recursos. Por eso están siendo trasladados a este hospital de Dnipro, donde están no solo lidiando con las heridas físicas, también con las psicológicas, casi todos ellos ahora con estrés postraumático. Al principio vine mal y necesité asistencia psicológica, dice Alexander, herido en un ataque en Donetsk. Nos cuenta que al principio le resultaba difícil borrar las imágenes de la guerra de su cabeza y de sus compañeros fallecidos. Ha visto morir a unos 20. En este centro nunca antes habían atendido a heridos de guerra, pero no solo tienen ahora ese reto, también se enfrentan a los problemas derivados de los cortes de luz. De momento tenemos generadores funcionando y otros de reserva, nos dice Dmitry, uno de los doctores de la planta, donde han empezado a recibir estos dibujos. Los envían niños de la ciudad deseando que los soldados se recuperen y escribiendo la frase más coreada en esta guerra: Gloria a Ucrania. El cólera es una enfermedad que desencadena una deshidratación tan intensa que puede causar la muerte en cuestión de horas. Un promedio de 100.000 personas muere cada año a consecuencia de esta enfermedad. Una reciente escasez de inmunizantes contra el cólera orilla a la OMS a cambiar sus estrategias de vacunación. La escasez de vacunas contra el cólera obligó el miércoles a la Organización Mundial de la Salud a recomendar una reducción de las dosis necesarias para la inmunización contra la enfermedad. Sin embargo, la ola actual de brotes está ejerciendo una presión sin precedentes sobre las reservas. Como resultado, las 4 agencias han decidido suspender la estrategia de 2 dosis a favor de la estrategia de 1 dosis, para que más personas reciban alguna protección. La OMS considera que la estrategia de dosis única resultó eficaz, pero reconoció que no pueden medir cuánto durará la protección con 1 dosis, que además parece ser mucho más débil en niños. Entre los países afectados, Haití, Malawi y Siria sufren las epidemias más importantes, mientras que Líbano alertó el miércoles sobre una propagación acelerada. En todo el mundo, 29 países informaron brotes este año, incluidos 13 países que no tuvieron brotes el año pasado. El cólera es muy peligroso y puede matar en un día, pero se puede prevenir con 2 dosis de una vacuna segura y eficaz, vacunas orales. La OMS considera que las epidemias de cólera aumentan y se agravan por las inundaciones y sequías, pero también por conflictos, desplazamiento de población y otros factores que limitan el acceso a agua potable. El cólera provoca diarrea y vómitos y se suele contraer por alimentos y agua contaminada. Tras la pandemia por coronavirus, la ruptura de cadenas de producción de todo tipo ha causado que los precios de los productos aumenten. De este modo, la inflación se convierte en un fenómeno mundial causado por la crisis sanitaria. En Alemania, los altos precios de la energía eléctrica ponen en riesgo el óptimo funcionamiento de los hospitales.
La subida en las facturas del gas o la luz no solo la notan los ciudadanos, afecta a infraestructuras sensibles como los hospitales. Hace un año el coste energético de una cama de hospital era de unos 4.500 euros anuales. Hoy es casi el triple y ha saltado la voz de alarma. Die Krankenhäuser stehen vor der Schließung, wenn das Problem nicht gelöst wird. Das stimmt, das ist tatsächlich so. Algunos tendrán que cerrar, ha dicho el ministro de Sanidad alemán, si no les ayudamos rápidamente. El ministro ha pedido por eso más ayudas para el sector, dinero de esos 200.000 millones de euros que el canciller Scholz ha previsto para paliar la crisis energética. Pero los hospitales no solo están sufriendo por el alza de los precios, también por el repunte de los datos del COVID. Hace más de un año que la incidencia hospitalaria no estaba tan alta, es de 12,9 a 7 días. Ich schütze mich. Ich schütze mich. Ich schütze mich. El gobierno ha lanzado la campaña Yo me protejo porque aún hay 18 millones de alemanes sin una sola dosis y la séptima ola está al caer. Este 20 de octubre han contado 116.000 nuevos contagios y 223 muertes. Desde el gobierno se ha pedido a todos los estados federados que vuelvan a la mascarilla obligatoria en interiores, pero de momento no hay consenso. El confinamiento logró modificar los hábitos de la mayoría de las personas. Sin mucho que hacer durante este periodo, no era extraño pasar largo tiempo frente a la televisión o el celular, mientras comíamos a todas horas, incrementando el riesgo de contraer los síntomas más graves de la COVID-19. Ahora es momento de combatir los efectos del confinamiento y salir a mover el cuerpo. Kevin por fin puede volver a la cancha de baloncesto. Era su lugar preferido para pasar el rato antes de la pandemia. Antes de la pandemia, era tan sencillo como salir a la calle, lanzar unas canastas, ver a amigos, jugar con colegas, como esos chicos de ahí y otras cosas así. Pero de un día para el otro, todo cambió. Las escuelas y las instalaciones deportivas echaron el cierre, incluso se retiraron las canastas para que no se pudieran usar. Para mí fue brutal porque no sabía qué hacer. Lo que me gustaba era ir a jugar al baloncesto y hacer deporte. No sabía qué otras actividades hacer. Me sentía mal en casa. Estaba solo la mayor parte del tiempo. Mi madre trabajaba en turnos de 16 horas. Era un poco aburrido. Lo único que tenía, mi única compañía, era mi perro, libros y los videojuegos. Miracle, la madre de Kevin, es madre soltera, trabaja en un hospital cercano. Durante la pandemia tenía poco tiempo para cuidar de su hijo. Recuerda que le impactó ver lo solo que estaba e incluso cómo cambiaba su cuerpo. Lo más duro de la pandemia era volver a casa y ver a mi hijo en el mismo sitio en el que lo había dejado. Empezó a comer más entre horas, se pasaba el día sentado viendo televisión, no podía salir, empezó a comer de forma poco saludable, engordó un par de kilos. Probablemente yo también soy en parte responsable de eso. Estaba demasiado cansada para cocinar o para hacer colas y esperar para entrar a las tiendas de comestibles. Estaba agotada. Durante la pandemia, el porcentaje de niños con sobrepeso aumentó drásticamente, sobre todo en las zonas más pobres y entre las minorías de Estados Unidos. La doctora Sarita Duper confirma la tendencia. Es cardióloga pediátrica en el barrio neoyorquino de Brooklyn y especialista en obesidad infantil. Todo se exageró durante el COVID, así que el peso de los niños también aumentó. Los que ya eran muy obesos se volvieron mucho más obesos, pasaron a ser prediabéticos o diabéticos. La tasa de diabetes aumentó bastante en esta comunidad. Personas con presión arterial alta, con colesterol alto, con falta de forma física, no hacían nada de ejercicio. Sarita Duper trata de cambiar las cosas. Hace años fundó la organización Live Light, Live Right. El grupo ofrece cursos de forma física y nutrición a niños y padres. Durante la pandemia los ofrecían en línea. Ahora todos han vuelto a organizarse al aire libre. La doctora sabe lo peligrosa que es la obesidad para los niños.
Si un niño de 10 años tiene un 50% de sobrepeso, todos sus órganos envejecen. No es un niño normal de 10 años. Su cuerpo es el de una persona de 30 o 40 años. Su corazón está rígido. Es grave, incluso puede haber disfunción del hígado. He visto niños con hígado graso. Kevin ha conseguido controlar su peso, pero no lo ha hecho solo. Los videos en línea de una organización sin ánimo de lucro de Nueva York llamada Active Plus le enseñaron a ponerse en forma mediante ejercicios sencillos. Me ayudó mucho. Con ellos he podido ampliar mis conocimientos sobre otros ejercicios aparte de las flexiones, las sentadillas y los abdominales, y he aprendido otras cosas, incluso cardio. No sabía que podía hacer cardio en casa. Para Kevin, las lecciones de la pandemia han tenido un impacto real. Quiere estudiar kinesiología y medicina deportiva y enseñar a otros cómo vivir de forma saludable, comer bien y mantenerse en forma. Sabe de primera mano lo importante que es y también lo difícil que puede llegar a ser. El cáncer de mama se da cuando las células mamarias se multiplican sin control. Pueden manifestarse en el seno como un tumor, que a menudo se observa por medio de radiografías o incluso puede palparse. Cada 19 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra esta enfermedad. Aún así, mujeres que han librado el cáncer concuerdan en que se necesitan muchos más esfuerzos. Sandra, Lorena y María Ángeles pertenecen a generaciones muy distintas. Las tres son pacientes oncológicas. Las tres pasaron por una mastectomía sin reconstrucción y las tres están convencidas de que el cáncer de mama necesita mucho más que un mes con lazos color rosa y conferencias positivas que hacen referencia a lo guerreras que son. Sandra recuerda que 12 años antes de desarrollar cáncer de mama, los doctores establecieron que tendría que revisarse periódicamente. Me salvaron la vida, dice al explicar que su caso fue detectado en un momento temprano, por lo que requirió una mastectomía bilateral, pero no quimioterapia ni radioterapia. Cuando dicen esa frase tan estúpida de perdieron la batalla, yo digo, qué egoístas son. ¿Quién eres tú para saber si ella hizo todo lo que pudo para sobrevivir? ¿Quién eres tú para saber todo lo que dejó de hacer para sobrevivir? De hecho, ella no peleaba, ella quería vivir. Hace un año, la imagen del momento en el que le retiraron los vendajes en su casa, tomada por la fotógrafa Sashenka Gutiérrez, recorrió el mundo entero. Lo mismo, su frase, jódete cáncer, de la que nacieron un grupo de acompañamiento oncológico, recientemente un ensayo autobiográfico y también todo un movimiento. María de los Ángeles Arreola tiene 67 años y fue diagnosticada en abril de 2021 tras hacerse una mastografía de control y realizar una mastectomía lateral en julio de ese mismo año, y ella recibió radioterapia y quimioterapia. Me fijé un objetivo: tener el tratamiento, hacerle caso a los médicos, investigar todo lo que me sea posible de lo que está entrando a mi cuerpo. Yo no necesito que me pongan una losa encima para hacerme sentir que vengo cargando algo muy pesado. No. Hay personas en la Ciudad de México, hay mujeres que no tienen la menor idea de lo que es un cáncer de mama. Es una mujer muy disciplinada e insiste en la necesidad de seguir los tratamientos e investigar. En México, cada año se diagnostican con esta enfermedad a 30.000 mujeres y de ellas 8.000 mueren. Desgraciadamente, entre un 70% y un 80% de los casos en el país se diagnostican en etapas avanzadas, de acuerdo con autoridades de salud. Expertos en salud advierten que la pandemia por coronavirus aún no llega a su fin, ya que las mutaciones del virus que causa la COVID-19 se generan más rápido y son más fuertes y contagiosas que sus antecesoras. Y aunque los contagios ya no saturan la ocupación hospitalaria, una nueva ola de contagios para esta temporada invernal mantiene alerta a los sistemas de salud. Desde el pico de incidencia de mediados de julio, los contagios no habían parado de bajar. Ahora parece que la curva cambia de tendencia, aunque por ahora muy ligeramente. ¿Podría ser el inicio de una nueva ola? No podemos aventurarnos, ¿no?, a decir que ese sea un escenario ni siquiera probable, ¿no? Pensamos, ¿no?, que hay que llamar a la calma, a la prudencia. Es uno de los indicadores, pero no es el único, ¿no? Los especialistas daban por descontado un aumento de casos con la vuelta al trabajo y la actividad académica tras el verano.
La mayor vida en interiores que vamos a tener en otoño e invierno, pues eso lo hará más factible, y por otra parte es esperable porque las precauciones, como digo, a nivel poblacional están teniendo probablemente un cumplimiento individual mucho más bajo. Este otoño se espera que la inmunidad adquirida juegue un papel importante. La ola de verano ha sido enorme, hay muchísima gente contagiada, todavía mantiene su inmunidad de un contagio muy reciente, y de momento no esperamos es un otoño especialmente complicado. Los expertos, más que la incidencia, están vigilando la gravedad que deja la enfermedad, que sigue siendo muy baja y con poco impacto en el sistema sanitario, aunque una nueva variante o una convivencia complicada con la gripe podrían modificar el escenario. La insuficiencia renal ocurre cuando los riñones pierden la capacidad de filtrar los desechos de la sangre. Esto puede ocasionar que se acumulen niveles nocivos de estos desechos, dando pie a la diabetes y a la hipertensión. En Indonesia, se ha encontrado en un jarabe para niños algunos componentes que podrían ser los detonantes de esta enfermedad en menores de edad. Indonesia halla restos de 3 componentes peligrosos en menores con fallo renal, 2 de ellos presentes en los jarabes indios investigados por la Organización Mundial de la Salud. El Ministerio de Salud indonesio indicó en un comunicado que sus investigaciones han encontrado 3 químicos peligrosos en pacientes menores de 5 años con fallo renal agudo. En lo que va de año, al menos 99 niños han muerto en Indonesia por este problema. Los químicos hallados se utilizan a menudo como un potenciador de la solubilidad en muchos tipos de jarabe. El pasado 6 de octubre, la Organización Mundial de la Salud emitió una alerta sobre 4 jarabes contra la tos y el resfriado producidos por el laboratorio indio Maiden Pharmaceuticals, que podría haber provocado la muerte por fallo renal de más de 60 niños en Gambia. Mientras esperan más resultados, el Ministerio de Salud indonesio aseguró tomar una postura conservadora, prohibiendo de forma temporal la venta de todo tipo de jarabes en el país ante las alarmantes cifras. Gracias por acompañarnos. Este fue un viaje informativo del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NSC, especializado en ciencias médicas y tecnología de la salud. No se pierdan las emisiones especiales de Ciencia, Tecnología y Cultura con Iván Carrillo y Ana Cristina Olvera. Gracias a los socios de ATEI, que a través de sus plataformas hacen posible esta transmisión. También gracias a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Visite nuestra página noticiasnsc.com. Utilice nuestra aplicación móvil y síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como NSC Iberoamérica. Soy Jonas Birmar. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima.